El corto Aliens en Machu Picchu fue una verdadera experiencia gratificante, así que me puse a pensar, ¿por qué no creo un video explicando mi proceso y así aprendemos todos juntos? Es por eso que en este video te explicaré mi proceso creativo, explicando paso a paso cómo llegué a crear esta experiencia y también vamos a hacer un comparativo, un versus del corto 2025 versus 2024 para explicar y hablar sobre esta evolución tecnológica. ¿Cuánto ha cambiado la tecnología respecto al año pasado? Así que este video va a estar muy interesante para aprender sobre la tecnología de inteligencia artificial generativa. Y bueno, quién sabe, me anime a hacer un curso especializado sobre cómo crear videos con Runway. Sin más, vamos con el video. Este video viene gracias a... Es el año 2010 y la teoría de que los extraterrestres habían construido Machu Picchu se había instaurado oficialmente. Con falsas pruebas, un grupo de conspiranoicos había impulsado estas ideas. Pero un grupo de investigadores busca demostrar que esta teoría es una farsa. Esther Malky es la periodista que lidera la investigación. Un día, mientras estaba en Machu Picchu, la tierra empezó a temblar y se abrió un portal con una luz enceguecedora. De él emergieron dos seres de otro mundo. El portal absorbió a Esther. Finalmente, Esther cayó. Estaba consternada, pero se dio cuenta que ni ella ni los alienígenas podían ser vistos. Los seres le dijeron que ellos no habían construido Machu Picchu y que todo había sido obra de la genialidad inca. Pronto se dirigieron a una zona alejada llena de vegetación y muy húmeda. Allí, entre la maleza, se ve a lo lejos una especie de gran tambo escondido. En aquel lugar se guardaban las herramientas con las que los incas edificaron Machu Picchu. Los alienígenas le pidieron encontrar este escondite cuando regrese al año 2010 y mostrar así las pruebas a todo el mundo. Ya de regreso al año 2010, Esther puso manos a la obra y reunió a un equipo de arqueólogos y logró encontrar el tambo escondido. Finalmente tenía las pruebas para desbaratar las falsas teorías conspiranoicas. Los conspiranoicos intentaron negarlo todo y buscaron desvirtuar lo dicho por Esther y su equipo, pero las pruebas eran contundentes y los expertos lo corroboraron. Y así fue como se logró desbaratar la falsa creencia de que esta maravilla del mundo había sido creada por los alienígenas. Siempre los primeros segundos son importantes. Acá lo que utilicé es una imagen real de Machu Picchu, una foto, y lo que le agregué a Runway son estos platillos voladores. Quería utilizar estos platillos voladores porque era una especie de homenaje a esta idea que teníamos antes de estos ovnis, de estos platillos al estilo películas de los 70s, 80s, donde se hablaba bastante de estos ovnis, al estilo Chapulín Colorado, por ejemplo. También me sorprendió bastante cómo los ovnis aparecen y se ven unas sombras, ¿no? Esto fue un resultado muy relevante y quise mantenerlo. Luego esta parte de acá, en donde los turistas están visualizando estos ovnis llegando a Machu Picchu, fue muy, muy chévere de hacerlo. Quizá no conseguí el detalle esperado porque yo había puesto que las personas estuvieran asustadas, estuvieran nerviosas, tomando fotos, pero no hicieron eso. Una que otra está por ahí feliz y también una que otra persona está con un celular, pero no es el resultado final como tal, ¿no? Pero igual me pareció interesante mantenerlo. Luego esta escena en donde tenemos un set de televisión, no lo pude lograr hacer el año pasado, en este año sí lo hice, y básicamente porque la tecnología ha ido avanzando, ha ido comprendiendo cuál era lo que he querido hacer y utilicé referencia con Runway para utilizar un set de televisión de fondo verde
Luego le indiqué que agregara en el fondo verde, de la pantalla de fondo verde, esta imagen del ovni. Entonces fue capaz de entender todo esto. Y creo que es relevante esta escena porque acá indicaba de que eh, esta era una conspiración. En realidad ha sido todo recreado por personas con una tecnología avanzada para lograr simular que los ovnis están apareciendo en Machu Picchu y se ve muy realista, ¿no? Acá está el set de televisión. Y luego ya voy a esta otra parte. Acá vemos por primera vez a Esther Malky. Esther Malky la generé el año pasado con Midjourney. Eh, he reutilizado imágenes de Midjourney del año pasado para poder generar estos videos. Me parece una forma muy buena de ahorrar también. Y también de mantener el personaje. Acá me pareció muy relevante esta escena porque estamos mostrando a Esther Malky con otros arqueólogos viendo la manera, trabajando la forma de desmentir que los aliens construyeron Machu Picchu, ¿no? Y esta toma me parece muy bien lograda. Quizá pude trabajarla en 4K para tener una mejor resolución, pero no lo conseguí. Lo que igual quiero destacar es que utilicé Gen 4, pero en modo turbo, es decir, no es el acabado final. Si hubiera utilizado el Gen 4 Pro o sin turbo, mejor dicho, quizá el resultado hubiera sido mucho mejor. Pero aquí viene otro tema, el tema del presupuesto. Mi contexto es que yo no tengo la versión de Runway ilimitada para probar y probar, ¿no? Mi contexto es, estoy utilizando $35 creo que me costó para poder trabajar adecuadamente un corto de 2 minutos, así que esta es mi inversión. Ahora, si yo utilizara otro plan, quizá pudiera trabajar y seguir probando, testeando hasta lograr el objetivo deseado, pues, ¿no? Pero igual mi contexto es, tengo este presupuesto limitado. Lo cual es importante saber y mostrarles acá para que vean que se puede lograr con este presupuesto, ¿no? Acá Esther Malky nuevamente ya es la protagonista, la mostramos, está feliz, está sonriendo, es algo que el año pasado no pude lograr. Acá vemos cómo camina, cómo la cámara la sigue, lo cual también es chévere. Otro elemento que destacamos y logramos conseguir es cómo Esther Malky camina en un pasadizo de Machu Picchu y de pronto caen unas piedras que puede ser por un terremoto, así lo pusimos nosotros, pero en realidad se está abriendo el portal, ¿no? Ella se sorprende, está haciendo las expresiones de sorpresa y se cae. Esto me parece muy bien logrado. Acá un punto a destacar es que el portal aparece en el medio, lo cual también le da mucho realismo al tema. Lo único malo es que la pierna de Esther parece que se ha roto, pero en realidad ya es un fallo de la IA. No logró tener un resultado tan humano en la pierna. Y aquí vemos un poco de esta pierna rota, pero en realidad es una extensión muy alargada de la pierna de Esther, ¿no? Igual a destacar es cómo los aliens aparecen por primera vez. En realidad están apareciendo de la nada. Y vemos acá estos aliens grises típicos, con los ojos negros, que también quise traer, porque había mucho tema de niño, que siempre veía películas o veía Infinito, este canal de ciencia ficción, de misterio. Estos aliens grises que daban mucho miedo, ¿no? Entonces, hacer todo este proceso se debe gracias a Runway 4, Gen 4, y el tema de la consistencia de imágenes, el tema de las referencias para lograr un buen acabado. Y en muchas escenas van a ver el tema de continuidad. El pasadizo de Machu Picchu, se ven los cerros, se ve en este portal verde, se ve Esther Malky usando siempre casi la misma ropa. Entonces esa es la consistencia que queríamos lograr. Aquí Esther y los aliens se van hacia el portal, son absorbidos y cae. Esta parte de acá me parece sumamente importante para la narrativa. Esther Malky cae porque no sabe viajar en el portal. Los aliens ni siquiera se inmutan y no se caen porque ellos ya viajan siempre utilizando el portal verde. Entonces es algo como mostrar esta contraposición. Esther asustada, los aliens sin expresiones, ni siquiera se han caído, siguen flotando quizá, y el portal sigue apareciendo atrás.
¿Cómo logramos que de verdad los aliens y Esther no son vistos? Porque eso era la idea del guión. ¿Cómo hicimos esto? Básicamente es también referencia. Agregamos una referencia de personas utilizando trajes típicos de Cusco y lo más relevante, lo más gracioso es que utilizaron, bueno, la IA detectó o quiso resaltar a niños utilizando trajes típicos. Es por eso que en esta escena se ven personas muy chiquitas y es porque son niños, ¿no? Los niños caminan alrededor o las personas chiquitas caminan alrededor y ni se dan cuenta que existen estos aliens, ni siquiera se dan cuenta que está Esther. Y ella mira por todos lados, ¿no? Este es algo, un fotograma muy bien logrado. Acá ya Esther tiene mucha confianza, ya conversa normal con sus amigos, los aliens, y los aliens tienen una forma muy interesante de conversar. Murmuran, hacen algunos sonidos raros, pero también utilizan las manos. Acá, este fotograma de cómo los antiguos peruanos trabajaban Machu Picchu me pareció también muy bien realizado, aunque les falta mucho detalle. Me hubiera gustado que la IA hubiera tomado mejor detalle de este tema, pero bueno, hubiera intentado hacer más cosas, o sea, yo testear más a la herramienta, pero por presupuesto no pude hacer más. Igual me parece una escena muy bien lograda. Acá vemos a los aliens y a Esther caminando, cómo la cámara los sigue para buscar este tambo perdido. Me parece también relevante. Un tema anecdótico es que la IA detectó o entendió que los aliens simplemente tienes que voltearles la cabeza para indicarles que están caminando hacia otro lado, ¿no? Pero se ven los pechos de estos aliens, se ve la forma frontal que tenían antes, lo cual acá me hace pensar que quizá hubiera mostrado unos aliens con capa, con cierta armadura, para que la IA pueda detectar cuál es su parte frontal y cuál es la parte posterior. Pero igual para temas de efectos visuales, en realidad se ve muy bien. También podemos dejarle a la libre creatividad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque aquí los aliens no sabemos cómo son realmente. Quizás son así, no lo sabemos. Acá está el tambo. Y aquí esta parte me pareció muy bien lograda. En realidad lo que hice fue utilizar una imagen de Midjourney también. Y lo que utilicé acá es Gen 3 de Runway. Porque quería tener el control total de la cámara. Y lo que hicimos fue zoom out. Y al lograr el zoom out hizo un recorrido de cómo es esta arquitectura del tambo y mostrar los elementos de trabajo de los incas, ¿no? Me pareció muy bien logrado. Y también me costó mucho, más de 100 créditos, por ejemplo. Y tenemos un resultado muy bueno. Y aquí Esther está hablando ya nuevamente en el tambo. Se ven algunas herramientas en el suelo. Ya los aliens están conversando más tranquilos. Abren la boca un poco más y tienen esta luz verde que se conecta mucho con el portal. Entonces quise dejar esta escena porque es como que el ovni o el alien tiene una relación muy estrecha con el portal y sigue hablando con las manos abiertas, ¿no? Acá siguen murmurando. Luego regresan al 2010. Ya Caster está con los arqueólogos y está corriendo porque les quiere decir, muchachos, acá encontré el tambo, yo sé dónde está. Yo tengo las pruebas finales. Encuentra el tambo, lo cual me parece muy bien logrado el hecho de cómo ella está señalando, diciendo, allá está, ¿no? La toma de un dron visualizando el tambo perdido. Si se dan cuenta, el tambo de cuando estaban los aliens estaba construido, no estaba derrumbado, y acá está en ruinas prácticamente, ¿no? Y aquí Esther está muy feliz, encontró las herramientas de los incas y sobre todo me parece muy relevante cómo ella se agacha a recoger y tocar las herramientas. Y esto es muy consistente con la escena. El año pasado no logré algo así, fue muy difícil. Pude o generar ciertas indicaciones generales, pero no, nada como esta persona agachándose a recoger las herramientas, ¿no? Como tal. Acá los conspiranoicos con rostros preocupados son imágenes del año pasado, pero creo que muestran una escena mucho más realista. Están preocupados, no saben qué pasó, no saben qué decir. Y acá Esther Malky nuevamente mostrando pruebas, hablando ante el Congreso. Es una escena nueva,
Acá me pareció una escena muy bien lograda, cómo mueve las manos para explicar las cosas. Y finalmente, cómo los científicos están validando las pruebas de Esther. Y finalmente, algo nuevo que no tenía el año pasado es cómo se cierra el círculo. Estas personas que estaban trabajando las imágenes, estos videos de los aliens llegando a Machu Picchu, ahora son arrestados por la policía, una policía gringa, y estamos cerrando la información, ¿no? Si antes hablábamos cómo los conspiranoicos o cómo se estaba creando esta escena, que era mentira, ahora llega la policía y los arresta, ¿no? Se paran con las manos levantadas y están siendo arrestados. Y esto a nivel de historia, cerramos el círculo, ¿no? Inicial. Y ya decimos que esto ha sido mentira. Las imágenes de los aliens llegando ahora están a la inversa, se están regresando de la toma, se están yendo, para dejar claramente vacío el hecho que Machu Picchu es una ciudadela creada por los hombres, ¿no? Y cerramos con esta escena en donde los antiguos peruanos están construyendo nuevamente Machu Picchu. Me pareció un resultado muy, muy bien logrado, sobre todo en el tema del storytelling, ¿no? Que ahora con esta tecnología, con el avance en sí de Runway, cómo podemos ya trabajar y lograr una escena más interesante, una consistencia en los planos, en las imágenes, y todo esto gracias a la tecnología de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ha crecido bastante.